miembro del colectivo Dragones Queer. Bienvenidos a Ser LGBTIQ+, en Ecuador, retos y perspectivas. Este espacio está pensado para hablar acerca de la lucha LGBTIQ+, en Ecuador desde una mirada intergeneracional. Para ello hemos invitado a 4 activistas LGBTIQ+, de renombre, para que nos cuenten un poco sobre sus experiencias, su punto de vista, sobre las victorias que representan sus identidades, los obstáculos que han enfrentado y también las cosas que aún faltan por cambiar. Este evento está encabezado por Jorge Medranda, Fabián Tello, Sandra Álvarez y Pedro Cherres. Antes de comenzar, les quiero compartir que cada panelista tendrá 10 minutos para su intervención y al finalizar todas las presentaciones tendremos un espacio para preguntas al público. Síguelo, Flavio. Perfecto, muchísimas gracias. Pame, bienvenidos Sandra, Pedro, Jorge y Fabián. Les agradecemos por estar junto a nosotros en este espacio del día de hoy. Quiero dar unas pequeñas biografías previo a iniciar y empezar con la primera pregunta y en el marco en el que estamos englobados este foro. Jorge Medranda es activista por los derechos LGBTI desde 1991. Entre 2018 a 2020 es el coordinador del Centro de Información y Referencia Mi Casa Fuera de Casa de la organización Diálogo Diverso, y desde el 2020 en adelante es también el coordinador de protección de derechos en Diálogo Diverso, que se encuentra en función. Fabián Tello es activista transfeminista por los derechos de las diversidades sexogenéricas con un enfoque en derechos de la niñez y adolescencia trans, miembro de la Fraternidad Transmasculina del Ecuador desde el 2018, es miembro del proyecto Transgénero desde 2019 y tiene una formación política activista y transfeminista con la abogada Elizabeth Vázquez. Perfecto. Sandra Álvarez Monsalves, mujer lesbiana feminista, es comunicadora social con especialización en investigación, orientadora humanista, es activista por los derechos humanos de las mujeres desde el año 1997 y coordinadora de campo para Ecuador del proyecto 1000 Mujeres por la Paz, realizado por la asociación que entregó el Premio Nobel de la Paz 2005 a 1000 mujeres del mundo en 2004. Es cofundadora de la Organización Ecuatoriana de Mujeres Lesbianas. Fue asambleísta alterna visiblemente lesbiana electa en la provincia de Pichincha en el periodo 2009 a 2013. Es representante titular por la región andina ante el Consejo Mundial de Asociaciones Internacionales de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales IGLA-LAC 2014-2016. Es integrante del Grupo Asesor de ONU Mujeres Ecuador y representó a la sociedad civil ante la campaña Libres e Iguales, liderada por la Alta Comisionada por los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es fomentar el respeto y cesar la violencia en contra de las personas LGBTI. Es ganadora del premio Patricio Bravo Malo, otorgado por el municipio metropolitano el municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a destacados y destacadas activistas por los derechos LGBT. Y Pedro Cherres es activista LGBTIQ, estudiante de antropología y miembro del podcast Las Curiosas. De esta forma, perdón, leí mal y corrijo, es Las Curiosas. Agradezco a todos por estar el día de hoy y quisiera empezar con esta pregunta. Pame igual va a tener algunas para poder generar la conversación y en el orden de presentación quisiéramos preguntarles, basados en su trabajo activista, en su experiencia, ¿qué es ser LGBTI en Ecuador y cómo ustedes lo ven desde los retos y las perspectivas? Entonces, de esta forma quisiera empezar contigo, Jorge, y agradecerte otra vez por estar con nosotros el día de hoy. Y ahorita estás habilitado para activar el micrófono. Ya. Muchísimas gracias. Un saludo a todas las personas que nos acompañan esta tarde. Bueno, desde mi perspectiva, ¿qué es ser LGBTI ahora? Y voy a hacer una rápida comparativa con lo que pudo haber sido antes también. Primero que nada, quisiera reconocer que si bien es cierto, a lo largo de los años, desde que yo recuerdo haberme vinculado al activismo, la lucha fue primero por la eliminación del inciso primero del artículo 516 que penalizaba la homosexualidad, lo que se logró en 1997.
Una vez llegada a terminar este capítulo en la lucha LGBTI ecuatoriana, entonces, en lugar de terminarse como muchas personas lo pensaban, que se terminaba ahí el camino, más bien se inicia un camino con bastantes retos sobre lo que se tenía que lograr en cuanto a los derechos del LGBTI. Sin embargo, y no hago un listado de todas las conquistas a las que hemos llegado, porque me ocuparía mucho más de los 10 minutos, pero sin embargo, hay una cosa que se destaca, que a pesar de que las personas más perseguidas, más atacadas antes y después de la penalización han sido las personas trans, especialmente las mujeres trans, las conquistas legales que se han logrado, ¿sí?, están en clave cis. Entonces, favorecen a las personas que mantenemos una imagen que esté de acuerdo a lo que solicita el sistema y en tanto en cuanto mantengamos esa imagen con respecto a nuestro rol de género, nuestras expresiones de género, pues entonces somos beneficiarios de todas aquellas conquistas que podrían beneficiar a las personas LGBTI. No así si tratara de una persona trans, porque para una persona trans lograr alguno de estas que se aplique alguna de estas conquistas legales sobre una situación personal es mucho más difícil. Las mismas personas funcionarias públicas son aquellas que se encargan de hacer estos filtros, a pesar de lo que dice la Constitución, de lo que dicen las leyes. Entonces, en esos campos, y pongo esto también de manifiesto, es algo que yo ya lo he hablado en otros espacios, entonces es necesario, si no una interpretación apropiada que cobije a todas las personas LGBTI, sí una ley específica que hable de las personas trans, porque no se puede seguir manteniendo esta discriminación flagrante y terrible. Entonces, eso como un primer acercamiento. Ahora, sobre la misma idea, para aquellas personas que mantenemos una imagen y además somos hombres cis, entonces, claro, las cosas son mucho más fáciles, tenemos estos privilegios y podemos conseguir algunas cosas. Me pongo un ejemplo. La semana pasada se casaron unos amigos gays. Entonces, en el registro civil, todo muy bien, no había ningún problema, todo pasó como debería haber pasado o como pasaría con cualquier unión. Pero ocurre esto con todas las personas LGBTI que acuden al registro civil o a cualquier otro servicio público. Entonces, ahí también hay que marcar una diferencia. Hay muchísima discriminación hacia las mujeres lesbianas. Yo no me voy a hablar de este tema. Aquí está mi compañera Sandra Álvarez, que conoce del tema bastantísimo y también es una activista histórica. Sin embargo, hay mucha discriminación por el hecho de ser mujeres y por el hecho de ser mujeres lesbianas. Todas aquellas personas que tengan una estética distinta a la que el sistema solicita, entonces tienen una discriminación terrible en todos los espacios, incluso en los mismos espacios LGBTI. De las personas intersexuales nadie habla y todavía se siguen dando estas flagrantes violaciones en el momento de nacer, cuando estas personas nacen con genitales ambiguos. De las personas bisexuales igualmente son atacadas y se pretende decirles que son personas que no han tomado una decisión sobre su sexualidad. De personas no binarias y queer igualmente no se les entiende y se les trata de aislar. Entonces, a pesar de todas las conquistas a las que hemos llegado y que están en el papel, no ha habido una igualdad en la práctica en el tema de la sociedad, en el tema formal. Entonces, no tenemos estos avances. Y para esto creo que es necesario ya como una última intervención al respecto sobre esta pregunta de mi parte. Entonces, es necesario trabajar con otros espacios que necesariamente, perdón la redundancia, pero que tengan que pasar por la incidencia en los espacios educativos. Porque estos cambios que pretendemos no solamente se van a forjar y a lograr si es que están en el papel de las leyes, sino que tienen que estar también en el imaginario colectivo y en el manejo diario del trato que tenemos entre todas las personas en el Ecuador. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge. En siguiente lugar, tu turno, Fabián. Muchísimas gracias por estar aquí presente y venir a darnos toda tu sabiduría. Con la misma pregunta seguimos. ¿Qué crees que es ser LGBTI aquí en Ecuador? Los retos y perspectivas que has tenido durante tu experiencia.
Bueno, primeramente, buenas tardes ya con todas y todos les presentes. Mi nombre es Fabián Tello. Y un poco reflexionando sobre esta pregunta al iniciar este evento, llegué a la conclusión que no hay algo como ser LGBTI en Ecuador. No podemos englobar una sola experiencia dentro de lo que significa LGBTI, porque precisamente como mencionó anteriormente Jorge, las experiencias que, por ejemplo, tienen los hombres gays no es la misma que tienen las mujeres lesbianas, no es la misma que tienen las mujeres trans, las personas intersexuales, y no es la misma que voy a tener, por ejemplo, yo, ¿no? Como se dice, haciendo una reflexión sobre mi propia experiencia, no he tenido la misma experiencia como un hombre transgénero y como una persona que pertenece a un grupo etario de niñez y adolescencia, ¿no? Entonces, ser un adolescente trans masculino es un reto de deconstrucción que va mucho más allá. ¿Por qué? Porque de un lado tenemos la población FTM, la población transmasculina, que es invisibilizada de dos formas, ¿no? Es invisibilizada de una forma, entre comillas, positiva, porque tiene, digamos, un privilegio de poder pasar en el espacio público, ¿no? Y esto también genera otros conflictos, porque muchos hombres trans como pasan, entonces se suben a la camioneta del machismo, de la misoginia, y replican estas conductas. Y también está el otro tipo de invisibilización, que es ya la invisibilización en la que se nos sigue oprimiendo por cuestiones corporales, ¿no? Por ejemplo, si bien en el espacio público yo no voy a sufrir las mismas violencias que mis compañeras, cuando voy al MSP a buscar por alguna dolencia, a buscar un trato médico, sí que se me sigue violentando, ¿no? Porque mi corporalidad es distinta, ¿no? Entonces existe esta dualidad en la que por un lado no se habla de nuestras experiencias de forma beneficiosa, entre comillas, pero podemos terminar siendo personas machistas, y del otro lado está esta otra experiencia en la que ni siquiera se nos toma como sujeto de la lucha LGBTI. Incluso, tomando un dato importante, probablemente muchos de ustedes aquí presentes ni siquiera sepan que los hombres trans somos población vulnerable a contraer VIH, porque muchos de nosotros somos personas que tienen afines sexuales con otros hombres. Eso nos convierte en población HSH y nadie habla de eso. En campañas de VIH nadie habla de esto. Por el otro lado, me atraviesa la cuestión de la niñez y la adolescencia, que dentro de un sector, tengo un sector sumamente conservador, que dice que no tengo la suficiente autonomía y la suficiente cabeza para saber cuál es mi identidad y saber identificarme como hombre trans. Y por el otro lado, dentro del mismo espacio LGBTI, tengo un sector que en cambio me quiere obligar a normalizar, que cree que la única forma de que mi identidad sea válida sea a través de las hormonas, de las cirugías. Y claro, yo como persona binaria sí que busco estas intervenciones, pero hay que entender que no toda la niñez y la adolescencia va a buscar estas mismas intervenciones. Que todos somos diversos, existen niñas y adolescentes trans no binarios, que no siempre el encarnar una identidad femenina implica ser mujer, como no siempre el encarnar una identidad masculina implica ser hombre. No, entonces es un poco entender la forma en la que dentro de nuestra contemporaneidad sigue funcionando el asimilacionismo impuesto, se siguen incluso menoscabando nuestras necesidades, incluso cuando se pone en riesgo nuestras necesidades básicas de supervivencia, ¿no? Entonces un poco creo que, no sé si ir concluyendo de cuánto tiempo me quedará. Creo que el enfoque en el que tenemos que trabajar, ¿no? De respecto a las perspectivas del futuro es la ruptura de esta normalidad. La ruptura del creer que solo hay una forma de ser hombre o de ser mujer, o el creer que todos los niños trans quieren las mismas cosas, tienen las mismas necesidades, porque al final hablar de salud transicional es hablar también de procesos autogestionados y autónomos, ¿no? Es hablar de procesos en los que seamos cada quien, uno de nosotros, quienes tomen la decisión de cómo intervenir o no intervenir en nuestro cuerpo. Y sobre todo es también tener esta ruptura universal de que lo que nos determina son nuestros caracteres sexuales únicos, ¿no? Porque incluso recuperando un poco de la campaña Mi Género en mi Cédula que se lideró desde el Proyecto Transgénero, que es la organización a la que pertenezco, es el entender que lo que mostramos en sociedad es el género y que esto ni siquiera debería estar establecido por ciertas normas binarias, porque al fin el género, al ser un constructo occidental, puede fluctuar de diferente manera en cada uno de nosotros. Entonces yo creo que es un poco lo que significa para mí ser LGBTI en Ecuador, ¿no? El tema de la diversidad amplia, de lo mucho que se puede encarnar en cada experiencia, y además creo que esa es la propuesta que tomo yo desde mi perspectiva transfeminista hacia el futuro, la ruptura
de esta normalidad impuesta y de este asimilacionismo forzado. Muchísimas gracias, Fabián, y creo que tú rescatas unos puntos muy importantes de la conversación y hacia dónde queremos ir como girando la conversación. Ahora quisiéramos darte la palabra, Sandra, agradecerte igual por estar con nosotros el día de hoy y escuchar igual tus reflexiones iniciales de este espacio. Creo que no estás activado el audio. Ya, ahí está bien. Sí. Sí, lo que les decía es que he preferido escribir unas líneas para que no se me quede nada, ningún tema fuera, porque me parece absolutamente importante este espacio. Entonces, solamente voy a hacerlo de manera muy, espero no aburrirles, pero en todo caso, quiero decirles que yo me presento ante ustedes como una mujer lesbiana, como un ser humano con muchas inquietudes sobre actitudes y prácticas de vidas propias de quienes tienden de una u otra forma a subvertir ese continuum de un orden que nos excluye, de una estructura social que permite a unas y sanciona a otras. Me presento como una mujer lesbiana, desde una forma distinta de vivir, cuestiona el orden heteronormado y lo concibe como simple y atávico. El viejo Foucault decía que el poder está en todas partes y creo que es importante reconocer que empieza desde nosotras y nosotras mismas. Uno de los principales instrumentos para el fortalecimiento de este sistema heterosexista ha sido el control de los cuerpos, lo que dieron a llamar la biopolítica, que se ha transversalizado en todas las clases, en todos los espacios. No es necesario ser heterosexual ni homosexual, siguiendo el binario, para sentir el peso de las estructuras mentales que nos permiten o nos impiden determinadas acciones con nuestra pareja. Y tal vez al hablar de una sola pareja ya es sinónimo del poder que se ha incrustado en mi propio inconsciente. Más aún cuando como mujeres hemos sido diseñadas socialmente para cumplir los roles asignados por el marianismo, aquellos que secularmente nos han convertido o han pretendido hacerlo, en madres, esposas, fieles, heterosexuales, monógamas, y desde una perspectiva sexual, en cuencos para que, una vez llenados, nos convirtamos en recipientes contenedores de frutos productores y reproductores, o de nuevos recipientes que coadyuvan en nuestra función primaria, es decir, la reproducción. La asunción de estas funciones como válidas para nosotras, la defensa a ultranza de su existencia, relevando la maternidad como la característica más preciada de la especie femenina, además de la asociación del placer con lo pecaminoso, con el morbo, se han convertido en los blasones, en los escudos más efectivos para etiquetar a las mujeres que evaden sus responsabilidades sociales, mucho más cuando, como en el caso de las lesbianas, reivindican su independencia, resignifican sus experiencias corporales y las vinculan con el placer y no con la reproducción exclusivamente. Las estructuras sociales están construidas en nuestras supuestas funciones de maternidad y reproducción. Aún los más vanguardistas sistemas liberales declaran que las mujeres tenemos derechos sexuales y reproductivos, que debemos tener acceso a una salud sexual y reproductiva, con calidad y calidez. Democráticamente nos brindaron la posibilidad de defender la sexualidad que nos permite cumplir con la reproducción, posicionando y entendiendo como inocuo aquel relacionamiento improductivo, infértil, lésbico. El derecho a la autodeterminación de las mujeres ha pretendido romper la biopolítica del sistema androcéntrico a través de la reivindicación de la autonomía de los cuerpos, lo que ha subvertido el status quo y está desregularizando el patriarcado. Por medio de la vivencia de la sexualidad plena, tarea absolutamente imposible de realizarla en aislamiento, para lo que actualmente existen y se utilizan estrategias que permiten consolidar intereses de grupos excluidos y maltratados por el sistema,
que lleven además a la construcción de escenarios distintos que generen nuevas condiciones sociales, políticas y materiales que desvirtúen modelos tradicionales del relacionamiento social. Cuando yo hago referencia a la subversión, lo hago premeditadamente asumiendo que su acepción se vincula con el trastorno, la revolución y la destrucción de la heteronormatividad o del mismo binario. No me voy a extender mucho más, solamente quiero decirles que en este sentido, ser una persona LGBTI en Ecuador, ser una persona lesbiana en Ecuador, todavía dista mucho de ser una persona libre, de ser una persona autónoma desde lo social. Todavía las reivindicaciones de nuestros derechos tienen un largo camino, muy largo camino, y ahora nos estamos enfrentando a un nuevo reto frente a una tendencia política declarada fundamentalista, lo que implica una seria preocupación para quienes defendemos sobre todo los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las personas. Y en este sentido yo les invito a que tomemos conciencia y tomemos nota de lo que va a empezar a suceder. Espero que no, pero en todo caso decirles que el camino está largo y que hemos retrocedido algunas leguas, como hablaban en los cuentos de niñas y niños. Gracias, eso básicamente. Muchísimas gracias, Sandra, por estos puntos de vista muy, muy importantes que debemos tener en cuenta, tanto en este proceso de lo que es ser LGBTIQ+. Continuamos con Pedro. Muchísimas gracias por estar aquí y seguimos con la misma pregunta. ¿Qué es ser LGBTIQ+ en Ecuador? ¿Cuáles son los retos y perspectivas que debemos tener en cuenta? Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Bueno, me llamo Pedro. Yo creo que es clave que entiendan, yo soy una persona queer y marica también. Tengo 23 años, lo cual me pone, creo que en el espectro de lo joven aún. Entonces, creo que desde ahí, desde esa posicionalidad más o menos es que voy a construir. Bueno, también creo que hay que tomar en cuenta que también he tenido unas experiencias bastante privilegiadas para lo que siento que es la realidad LGBTIQ+, y creo que la realidad es totalmente diversa. Con eso concuerdo un montón con el Jorgito. Como las identidades LGBTIQ+, tienen experiencias totalmente diversas, y creo que va más allá simplemente de la identidad LGBTIQ+. Creo que hay un montón de identidades interseccionales que se cruzan ahí, que nos ponen diferentes condiciones sobre nuestros mismos cuerpos, sobre nuestra misma expresión, sobre las mismas expectativas que tenemos o los roles que debemos cumplir. Sí, creo que hay necesidades específicas, no simplemente para la población trans, pero para la población trans afrodescendiente, para la población trans afrodescendiente de clase trabajadora. Sí, creo que hay necesidades específicas para todas esas cosas, para todas esas como que identidades cruzadas que pueden ir sucediendo, que pueden ir emergiendo. Y creo que es importantísimo que la lucha también se enfoque en esto, o sea, en esto también, porque creo que no solo hay que considerar mi experiencia queer, bastante blanca, mestiza, diría yo, de una clase privilegiada también. Creo que eso no cuenta como toda la experiencia, sino también hay un montón de otras voces y de otras experiencias que simplemente no las vemos o siguen siendo invisibilizadas. O sea, así podamos ver, así cada vez se vea mucho más sobre la diversidad LGBTIQ+, tal vez vemos todo eso, pero muy blanco, y no vemos sobre la diversidad LGBTIQ+, que puede haber de indígena o afrodescendiente o de otros lados más. Entonces creo que un poco de los retos que yo he ido reconociendo actualmente es tratar de abrir esa mentalidad dentro de la misma comunidad LGBTQ+, y para afuera también, de poder ir también esto y de ir creando puentes con las otras identidades, y de cómo creamos una noción de una comunidad LGBTQ+, pero que es muy verde y muy interesante, no solo por las identidades LGBTQ+. Sí, de ahí me he podido dar cuenta también que creo que hay un montón de los retos que no se ven simplemente de parte de lo institucional o de lo sistémico o en lo estatal o lo gubernamental. Creo que hay un montón de discriminación, de prejuicios que están
simplemente en nuestros imaginarios sociales, entre estructura social que están grabados en el ADN de nuestra cultura y de nuestras prácticas sociales. Y creo que eso hay que poco a poco, como que creo que podemos ver solo los síntomas de eso. Pongámonos, por ejemplo, las películas que salen, las formas en las que se nos representan. Podemos verle al Reynoso, que cómo se nos representaba ahí, o sea, hubo todo el drama el año pasado sobre eso, sí, que creo que eso nos da como que cuenta de las cositas chiquitas que siguen en el imaginario social, que tal vez no necesariamente sean cosas como violentas, muy como que en la cara, que sean muy violentas, que se lo vea muy claramente, pero son cosas más como que cuestionables. Por ejemplo, yo me acuerdo que una vez tratando de tener una conversación con una señora, me acuerdo que tratábamos de conversar sobre las dificultades y sobre los retos también que tenían la comunidad LGBTIQ más aquí en Ecuador. Y la posición de esta señora era la típica, ¿no? De yo respeto, pero no comparto. Y al fin y al cabo, lo que terminó haciendo esto fue que la señora solo se me cierre, me diga como yo respeto, pero no comparto, yo con esta población LGBT, yo no puedo sentir empatía con esta gente y todas las cosas que yo tratara de decirle y que yo quisiera como que tal vez expresarle, era como que simplemente rebotaban o le resbalaban o cualquiera de estas cosas. Y creo que ese es como uno de los principales problemas que tenemos incrustados en nuestra estructura mental ecuatoriana, tal vez también latinoamericana, que es que simplemente no podemos aceptar, o sea, como así siempre creo que el sistema o la estructura encuentra la forma en la cual adaptar las nuevas cosas de la lucha y ponerlas a su favor. O encontrar eso, por ejemplo, cuando empezaron recién a salir las identidades LGBTQ+, y hubo todo este boom y se hizo súper famoso y todas las marcas empezaron a ponerse de arcoíris por el orgullo y cosas así, empezó también a hablarse de la ideología de género y todas esas expresiones de lucha y todas esas violencias vividas y toda la sangre derramada y todo el enojo y el resentimiento y la reivindicación y todo el alboroto que hubo en las calles, simplemente para las personas que no querían meterse en eso, terminó quedándose como un debate ideológico, como yo creo que ser mujer es esto, yo creo que la orientación sexual es esto, yo creo que estas son mis cosas. Si tú crees diferente, no me importa, solo no te necesito ver y no tengo que hacer nada por ti. Y creo que esas son las estrategias que creo que son muy pilas que tiene el sistema, ¿no? Para consumir todo lo que trata de ir en contra de él, pero al mismo tiempo también creo que deberíamos tratar de ir a esas partes de allá, lo cual es sumamente difícil, ¿no es cierto? Como que es sumamente difícil llegar a esa población, llegar a esas personas que no tienen ni siquiera la apertura de abrirlo, como es siempre como la paradoja de crear estas cosas. Como sabemos que en esta clase de eventos viene la gente que está interesada, al fin y al cabo, y viene la gente que mientras me está escuchando y nos está escuchando es la que asiente y dice, sí, tiene sentido, o me doy cuenta de esto, pero no viene la gente que en realidad esto le aborrece y no quiere saber nada de eso. Como me imagino que nadie aquí se va a estar yendo a una reunión de neonazis o de cosas así. Entonces, creo que uno de los retos más grandes es dejar de, ni siquiera puedo llamar polarizarnos, porque no es simplemente dos visiones, creo que cada vez influenciado un montón por la globalización y el Internet, y cómo el Internet nos muestra solo la visión de lo que queremos ver del mundo y de las cosas que nos gustan. Creo que eso simplemente hace que nos encerremos más en nuestras cápsulas. O sea, si es que yo me voy a YouTube y los videos de YouTube que me salen ahí son los videos que yo ya siempre veo, o sea, videos súper izquierdosos, súper gays, súper maricas, comunistas, anti-extractivistas, o sea, todas las cosas que tal vez a mí me gustan y que están alineadas conmigo, me muestra mi YouTube. Y obviamente no veo a la gente que se va a una universidad sin mascarilla con una escopeta, solo porque les gusta y pueden. Entonces, son cosas del mundo que yo no me estoy enterando, que me encierran a mí más dentro de mi misma ideología, dentro de mis mismas creencias centrales. Y lo mismo pasa del otro lado. Y uno de los retos más grandes que yo veo ahorita es cómo tratar de comunicarnos entre estas clases de cosas, porque siento que por más enriquecedor que sea esto y que me encante escuchar a toda esta gente que tiene tantas experiencias y tantas formas interesantes de ver el mundo y que aprendo un montón, en realidad somos chiquitos, o sea, como, al fin y al cabo somos algo chiquitito y lo que deberíamos es tratar de esto, enseñarle y mostrarle a la otra gente y decirle, ve,
somos seres humanos también y también sentimos. No somos este monstruo del cual se hacen ideas y cual simplemente ponen un montón de etiquetas que llenan, que carecen de significado y simplemente representan lo que más miedo tienen o lo que más odio tienen, cualquier cosa. O sea, como aquí sentimos y aquí somos seres. ¿Y cómo hacer eso? Ese es el reto. Creo que ese es el reto y creo que las formas en las cuales esto más se va mezclando es cuando encontramos formas de hacer activismo que no es necesariamente estar en las calles, y no me malentiendan, estar en las calles es lo mejor, salir a protestar es lo mejor, lanzarles piedras a quien quieran es una bestia, o sea, como el poder de la calle, yo no le voy a negar a nadie, pero creo que también tenemos que hacer activismo no sé, por ejemplo, hablando de cosas casuales, así como hablando de películas, hablando de novelas, hablando de cosas que conoce todo el mundo y darle la perspectiva queer a eso, la perspectiva gay, la perspectiva LGBTIQ+, me parece tan excepcional, porque de esa forma podemos irle metiendo a cosas que tal vez la gente que no está acostumbrada a ver algo LGBTIQ+, o que algo que le dicen, ah, eso es gay, entonces yo no me quiero meter ahí porque qué miedo, ahí es como podemos ir creando como que puentes. Y creo que parte de la lucha ahorita es también buscar esto, o sea, como que sí, tenemos que estar en las calles y tenemos que exigir nuestros derechos y tenemos que, por Dios, tener un código de salud que vea por las personas trans y que vea también por las mujeres y los cuerpos femeninos y que vean, y necesitamos tener una educación sexual integral y que nos enseñe en serio de verdad cómo funcionan las relaciones sexuales, que no creo que ni como educación sexual heterosexual, eso es bueno en nuestro país, pero de ahí, integral, que nos enseñe el resto, sí, pero también tenemos que poder crear puentes con los curas o con la gente conservadora, como también tenemos que poder crear puentes con esas personas, así no piensen como nosotros, así a veces hasta nos parezca aborrecedor o nos asuste cómo piensen. Creo que es nuestra obligación porque si no, no vamos a poder hacer nada. Y ese es un reto grandísimo que tenemos ahorita, el crear estos vínculos para que se nos escuche en otros contextos que ahorita, gracias a nuestro contexto globalizado, súper mega enfocado en nuestros gustos personales, no nos permite escuchar y nos ha cerrado las puertas a un montón de lados. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Pedro, por estas reflexiones. Y quisiera empezar tomando este último punto que tú marcas para los panelistas del día de hoy. ¿Cómo ven el contexto local post-electoral para ser LGBTI? Entonces quisiera escuchar a Jorge, a Sandra, a Fabián y a Pedro en este sentido. Es decir, independientemente de las posiciones partidistas o no de cada uno de nosotros, ¿cómo sienten este contexto en términos locales, en lo que puede venir, en lo que se está armando políticamente a nivel local? Porque tiene muchas implicaciones, si ustedes quieren, para muchas de las acciones, como decía tanto Pedro, como decía tanto Sandra. Jorge, quisiera empezar contigo con esta pregunta. Gracias, sí. No tenía la posibilidad de abrir el micrófono. Eh, yo creo que este contexto, ya Sandra nos dice una referencia con respecto a lo que podría venirse, es un contexto de derecha o de antiderechos. Con ninguna de las dos opciones que quedaron para la final de las elecciones teníamos una opción, una posibilidad cierta con respecto al avance en cuanto a los derechos. Entonces, estamos en esto, es lo que tenemos, un contexto que favorecería el tema antiderechos. Entonces, yo creo que como una primera propuesta podría ser mantener las conquistas que tenemos. Podría avecinarse una asamblea constituyente, por ejemplo, entonces, o cualquier otro tema, no sé, consultas populares o cualquier otro tipo de mecanismos que traten de eliminar derechos, no solamente para las personas LGBTI, sino en general para todos en el Ecuador. Entonces, Pedro nos hablaba acerca de los temas de los derechos de la naturaleza, entonces también por ahí podrían haber algunas cosas que pudieran aparecer con una fachada de engaño y por la que nos hagan votar a todos para poder eliminar algunos derechos. Entonces, primero mantener las conquistas que tenemos en este momento. Mal o bien, algunas de estas cosas sí nos han servido. Lo que falta es operativizar y de eso es todo una conversación aparte. Por ejemplo, en los temas del LGBTI, lo que vendría también adelante es poder hacer
que se vea de forma práctica las sentencias de Corte Constitucional que favorecen los derechos de las personas LGBTI que no han sido pasadas a blanco y negro por la Asamblea. Es decir, la Asamblea en franco desacato a la Corte Constitucional en cuanto a los casos Bruno Paolo, Satia y matrimonio civil igualitario no ha puesto en operativización, si es que cabe la palabra, lo que corresponde de acuerdo a lo que decían las sentencias. Entonces, ese sería también otro de los retos para las colectivas LGBTI. Ahora, uno que va a estar muy complicado es hacer lobby para poder conseguir algún avance. Habría que ver cómo sigue el tema en cuanto a diferentes puntos que necesariamente van a entrar en juego también, la misma pandemia, los temas que tienen que ver con deuda externa, entonces para ver qué caminos va tomando el nuevo gobierno y si es que hay la posibilidad de discutir o al menos de proponer algún avance nuevo en cuanto a los derechos del LGBTI. Eso yo no lo creo que va a estar muy fácil. Pero lo que sí podríamos hacer, casa adentro, las organizaciones, personas, activistas y todas aquellas personas que queremos el avance en los derechos es poder discutir entre nosotros. Entonces, tener ya un panorama en donde tengamos unos mínimos, unos horizontes mínimos, donde digamos muy bien, a pesar de todo esto, a donde queremos llegar es acá. Eso es importantísimo, creo yo, porque hemos perdido muchísimo tiempo en diferentes cosas que ya, bueno, están ya en el pasado, pero es necesario que continuemos hacia adelante y que al menos entre nosotros, las personas del LGBTI, más allá de nuestras posiciones personales, organizacionales, políticas o lo que sea, entonces tenemos que ponernos de acuerdo en algunas cosas que son muy importantes. En esto quiero también retomar algo que decía Pedro sobre las intersecciones, ¿no es cierto? Y esto de los guetos digitales que ahora se están formando. O sea, sí, aquí estamos todas las personas que nos queremos mucho y que hablamos del mismo idioma, sí. Por eso mismo, otro de los retos tendría que ser el tema de la sensibilización y la educación. Es otra cosa que tenemos que hacer como colectivas, activistas, personas LGBTI, personas que defendemos derechos humanos, es trabajar estos asuntos. La sensibilización sobre los temas de derechos, Pedro ya nos hizo una exposición y nos explicó hasta los cómo y me parece súper interesante. Y otra cosa que también creo que tendríamos que discutir casa adentro, sí, es el tema este de lo LGBT. Ya nos explicaron a sí mismo Sandra, Fabián y Pedro de una manera muy clara y se ve que todo esto de lo LGBTI y de las siglas, de las identidades, sí se está convirtiendo, si es que ya no se convirtió en una camisa de fuerza. ¿Cómo es que tengo que ser gay? Ya nos decía Fabián, ¿cómo es que tiene que ser una persona transmasculina, una persona transfemenina? ¿Cómo tiene que ser una lesbiana? Todo esto se volvió, en un momento dado fue hasta una receta. Yo recuerdo cuando era joven y entré en el ambiente LGBTI, era una receta para ser gay. Entonces todas estas cosas se convirtieron ya en una camisa de fuerza. Una de las cosas que tenemos que tener así mismo en claro y que todos los panelistas han hablado es acerca de la deconstrucción, por decirlo menos, cuando no destrucción de este sistema sexo-género que nos oprime. Hablar ya de una posibilidad de crecimiento en función de otras propuestas, donde las personas podamos ser como queramos, pero no tengamos la obligación de obedecer a un sistema que además es una herramienta muy eficaz para el dominio por parte del patriarcado. Entonces, todos estos pendientes tenemos hacia adelante. Pero para eso, y con esto termino, es necesario que nos sentemos casa adentro, todas las personas del LGBTI, no LGBTI, que queramos hablar de derechos, pero en cuanto a los temas del LGBTI, las personas del LGBTI tenemos la obligación de ponernos unos horizontes comunes. Así no comulguemos entre nosotros, pero hemos dejado pasar mucho tiempo al respecto. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Seguimos contigo, Fabián. Bueno, un poco compartiendo lo que ya dijo Jorge, creo que el panorama, digamos, electoral en el que desembocó esta cuestión de la elección del presidente es bastante complicada. Yo soy una persona que abiertamente se describe de izquierda y tampoco considero, por ejemplo, que Arauz sea una persona de izquierda. Eso es un tema para otro día, pero considero que ninguna de las dos
candidaturas representaba realmente nuestros intereses y sobre todo tampoco representaba un diálogo horizontal en el que pudiésemos hablar sobre el seguir conquistando nuestras luchas. Pero lamentablemente, de una u otra forma, ha ganado un sector, ¿no? Que representa la máxima del conservadurismo, ¿no? Ya vimos lo que pasó justamente con el veto del COS, ni siquiera se legalizaba lo que era el aborto y ya saltó el candidato que ganó a decir que cómo era posible y que eso iba en contra de los valores cristianos y los morales, incluso cuando nuestro país se supone que es laico. Y precisamente creo que se dejó escapar una de las oportunidades más prometedoras, ¿no? Con el tema del COS, que justamente era el paro de las intervenciones hacia los infantes intersex, porque estas son intervenciones que son violentas, no se toma en cuenta la autonomía de los infantes, se busca nuevamente la normalización para obedecer a un sistema sexo-género preestablecido de forma occidental. Y entonces esto permite que se sigan practicando estas operaciones y que lejos de contribuir al crecimiento personal y sexual de las personas intersex, muchas veces esto incluso limita su respuesta sexual en la vida adulta de forma eficiente. No, les limita muchísimo y una vez más nos hace creer que solo ciertos cuerpos son masculinos, ciertos cuerpos son femeninos y sobre todo mantiene nuevamente este binarismo, ¿no? Solo existen hombres y mujeres y esto se tiene que ver así y esto así. Entonces, un poco rescatando lo que decía Jorge también, más allá de alinearnos en una sola lucha, porque de hecho la lucha LGBTI no siempre se visibiliza, que tiene muchas aristas, creo que es el seguir reforzando los proyectos que teníamos desde antes. Porque sea como sea, los gobiernos nunca regalan nada, ninguno de los gobiernos nos ha ayudado a decir, bueno, vamos a hacer este proyecto con estas personas, entonces tendremos que seguir en lo mismo, la autogestión desde la ciudadanía LGBTI, el cabildeo de nuestros proyectos, y sobre todo rescatando algunos de los avances que un poco han quedado a medias. Creería que para el beneficio precisamente de las personas trans y sobre todo nuevamente la ruptura de este establecimiento de género es la recuperación de la campaña del género en la cédula. Es un tema importante para posicionarnos a las personas trans en una misma posición de ciudadanía que el resto de las personas. Porque al fin y al cabo, cuando tenemos una lectura igual o equitativa en nuestras cédulas, en nuestro carnet de ciudadanía, básicamente, tenemos también un escalón que nos permite acceder de alguna forma o crear de alguna forma otros proyectos que se pueden trasladar del plano jurídico hacia el tema de educación, el acceso a la educación superior como la educación primaria, que muchas personas trans no la han podido completar, el acceso a sistemas médicos integrales que cumplan con protocolos que obedezcan a nuestras necesidades específicas, porque yo siempre he dicho, nuestros cuerpos son diversos. De hecho, nunca me gusta referirme a mí mismo como un hombre, como todos los otros hombres, porque no soy un hombre como los otros hombres. No me hace menos hombre, pero pues soy un hombre orgullosamente con ovarios, un hombre orgullosamente de sexo biológico femenino, un hombre que posee un cuerpo gestante y por tanto mis necesidades de respecto a los derechos sexuales y reproductivos son otros, ¿no? Igualmente pasa lo mismo con las mujeres trans, tienen necesidades específicas, sus corporalidades son distintas y sobre todo la situación, la coyuntura histórica en la que se han desarrollado es completamente distinta, ¿no? Precisamente como en la segregación tanto de la educación como del trabajo. Entonces, un poco para ir concretando esta parte, creo que no hay una opción de diálogo directa con el gobierno que viene de turno, pero lo único que nos queda es hacer lo que siempre hemos sabido hacer mejor. Desde nuestras trincheras, resistir, cabildear y sobre todo concentrarnos en la parte de la sensibilización de la sociedad civil, se den cuenta que a fin de cuentas nuestras luchas de una u otra forma convergen con las suyas. Nuestras realidades de una u otra forma convergen con las suyas y muchas de nuestras demandas incluso les benefician para dejar nuevamente estas rupturas de cómo hay que ser, ¿no? Entonces, es un poco como veo el panorama futuro. Lo que hay que hacer es lo de siempre, resistir, existir y sobre todo ser muy críticos con nuestros discursos. Tampoco creo un poco en esta situación de, bueno, entonces dejemos o dialoguemos, lleguemos a un punto medio porque nuestros derechos, nuestras conquistas históricas nunca
se han dado mediante puntos medios. Lo que hay que buscar muchas veces es el todo o el nada. No podemos, no hay forma de quitarnos la subyugación de nuestros opresores dialogando con ellos, obedeciendo a sus intereses. Muchísimas gracias, Fabián, por estas reflexiones y por estos puntos que vas destacando en la conversación. Sandra, seguimos contigo para seguir tejiendo esta pregunta. Sí, me encantó el final de la exposición de Fabián, sobre todo. Me quedé con la frase de los derechos no se negocian. Y es así, igual que la violencia, ¿no? Son dos cosas irrenunciables y que no podemos negociar ni mediar. A mí me falta desde hace rato ya una política pública LGBTIQ+. La única que se ha hecho, se ha elaborado durante casi 15 años, quedó en papeles y no tuvo ni presupuesto ni voluntad política para ser desarrollada. Entonces, eso es un tema que yo creo que deberíamos tenerlo bien claro, que se vincula también con otra deuda absoluta del Estado, que es el segundo, o mejor dicho, un estudio de condiciones de vida de personas LGBTI serio, que se ha hecho de manera seria, que se ha analizado de manera seria, que no se utilizan las organizaciones únicamente para llegar a la población y tomar una información que no sirvió para nada y ni para nadie. Entonces, yo creo que ese es un punto que debemos tratarlo y de manera seria. Creo que también es imprescindible que nosotros, como un colectivo organizado, fuerte, meticulosamente desarrollado, porque nos ha costado, como ustedes bien han dicho, mucho. No solamente ahora, nos costó antes de la despenalización muertes, desapariciones, torturas. Entonces, en base a eso, nosotros y nosotras y nosotres tenemos que activar y activar también desde nuestras necesidades. Tenemos una agenda que ya lamentablemente ya no está vigente. Estuvo vigente hasta el año 2020, que la construimos más de 31 organizaciones en conjunto. Sin embargo, ¿cuántas de nosotras como organizaciones pudimos ejecutarlas? Muy poco. La mayoría de organizaciones LGBTIQ+ ahora no tenemos recursos económicos para poder gestionar a muchas actividades que podríamos llegar, y la autogestión en época de pandemia totalmente limitada. Entonces, nuevamente nos toca como empezar de cero por ese lado. Sin embargo, ya tenemos ganados años de experiencia en las calles también, en las plazas y también en los escritorios y en las oficinas del Estado, pidiendo y exigiendo nuestros derechos. Quisiera nuevamente retomar lo que ya lo mencionaron, esta renovación de la ética laica tiene que ser un compromiso por parte del Estado. El gobierno tiene que legislar, digamos, gobernar a todas, a todos y a todas. Entonces, no es aquí que los que no somos o los que no creemos, etcétera, nos quedamos fuera. No, no, no. Todas, todos, todos. Igual como pagamos impuestos, tenemos el derecho también de la participación y de que el Estado se preocupe de personas que no estamos dentro de los fundamentalismos religiosos. Finalmente, yo creo que es súper necesario reconocernos, las organizaciones, les activistas, las problemáticas que nos transversalizan a todas, a todos y a todas. Es decir, el trabajo ahora, desde mi punto de vista muy personal, es volcarse de lleno hacia la interseccionalidad. Estamos ahora dándonos cuenta que las únicas, de hecho, un poco que se ha logrado trabajar últimamente con fuerza es en cuanto a la niñez trans. Sin embargo, ¿qué pasa con las personas que estamos llegando ya a la tercera edad? ¿Qué va a pasar con las personas trans que llegan abandonadas o expulsadas de sus familias a morir abandonadas en quién sabe dónde, porque ni siquiera han sido, tienen un tema de jubilación? Entonces, todas esas cosas, y no me quiero ahondar más, pero
todo el tema de la interseccionalidad tiene que ser un punto. Ahora las feministas, varios grupos de feministas les están como reanalizando el tema de la interseccionalidad, pero yo creo que en nuestra población es fundamental. Así que a transversalizar los derechos, ese es un tema que tenemos pendiente y rependiente, y no solamente la población LGBTI, más todas. Gracias. Muchísimas gracias, Sandra, por estos puntos de vista súper importantes que debemos tener en cuenta. Pedro, seguimos contigo. Ya, genial. Creo que mis compañeros ya han dicho la mayoría de cosas. Yo quiero estar súper de acuerdo. Primero, con las elecciones, yo quedé recontra asustado. Igual antes de la primera vuelta estaba recontra asustado, pero igual con quien ganó, recontra asustado, como, por favor, es social cristiano, o sea, se fue a festejar con mi voto, pero bueno, X. Yo solo quiero decir que en ese sentido estoy muy de acuerdo con lo que dijeron el resto ahorita, o sea, como yo creo que ya hablarán las calles por ese lado y creo que tenemos que organizarnos como sea, o sea, como lamentablemente para que nos hagan caso tenemos que actuar como masa, pero como masa también tenemos que reconocer los derechos específicos y enfocados que tiene cada una de las identidades y cada una de sus interseccionalidades también, como lo dijeron. Creo que yo tal vez entonces de lo que me falta, que yo creo que hay que reforzar un montón en este país y que sería bueno verlo, sería en educación, pero no solo educación como para las niñas, sino educación desde capacitar a los profesores, a las profesoras, o sea, muchas veces esas personas son más el problema que en sí la relación con los estudiantes. Entonces, capacitar a los profesores para que sepan cómo manejar, o sea, cómo tratar a una persona LGBTIQ más sin que se sienta mal. O sea, creo que eso es esencial, tener clases de masculinidades, de feminismo, de lo que es ser queer en general. O sea, como creo que hay un montón de formas súper simples y sencillas para abordar esto con las niñas, que no es meterles a Foucault y a Butler en la cabeza hasta que exploten, sino es más bien solo mostrarles desde la exposición. Creo que eso es esencial y es al fin y al cabo la única manera de en serio cambiar el futuro, porque ahorita cambiarle la mente a estas personas que tienen cabeza cerrada, o sea, muy, 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 muy difícil. Yo también creo que se debe respetar muchísimo lo del Estado laico, o sea, como no nos podemos ir para ningún ni otro lado, o sea, tenemos que estar en esos. Creo que debería también haber una mejor infraestructura para conseguir trabajo, creo que específicamente para personas trans, pero también para personas LGBTIQ+, que creo que muchas veces es sumamente difícil acceder a trabajo, y si es que accedes a un trabajo, las condiciones de trabajo en la que tienes seguramente en el closet y tengas que soportar un montón de chistes machistas o un montón de chistes homofóbicos o transfóbicos o un montón de notas porque nadie sabe qué eres, porque al fin y al cabo la mayoría de veces, como yo, o sea, ese es mi ejemplo, o sea, yo tuve un trabajo y tuve que aguantar un montón de cosas porque claro, obviamente soy una persona que pasa como hombre heterosis, entonces nadie se cuestiona y asume que soy heterosis y hombre, entonces hay un montón de cosas del clima del trabajo que se tiene que soportar y sería increíble que pudiéramos tener como mejor acceso para eso, mejores recursos, mejor institucionalización, mejor infraestructura como personas de LGBTIQ+, creo que es un problema en general. Eso sería. Muchísimas gracias, Pedro. Y como han destacado ustedes, hay varios puntos y varios temas sobre la mesa que se tienen que trabajar y creo que estos espacios contribuyen justamente a tratar el tema, aunque como tú dices, Pedro, muchas de las personas de aquí están sensibilizados o están en esa línea. Creemos que estos espacios justamente contribuyen para la visibilización del tema y para cuestionar muchas de estas estructuras. Y creo que desde la academia es uno de los roles más importantes también. Justamente el otro día teníamos un evento para ver cuál es el rol de la academia en un momento como el coyuntural político en temas de derecho, y creo que es eso, generar los puentes, generar también los insumos para contribuir al trabajo que hacen todos desde el activismo. Para ir cerrando y agradecerles primero por el tiempo, las reflexiones, las ideas, estos tejidos que vamos como armando en el espacio, quisiera terminar con esta pregunta. ¿Cuáles son, es decir, quisiera darles paso a estas reflexiones finales y qué se llevan de esto o qué quisieran transmitir a la comunidad universitaria en este espacio? Entonces, no sé si quieres empezar tú, Pedro, cambiar, invertir el orden para terminar con Jorge. Entonces, empezaríamos contigo, Pedro, y eso sería como ¿cuáles son
estas ideas que tú dejas, pero también qué dejas a la comunidad universitaria al ser parte tú también de la comunidad universitaria. Quisiera empezar contigo, Pedro. Creo que en general, como responsabilidad, como estudiantes, como personas jóvenes, como personas en crecimiento y en construcción, creo que lo más importante que quisiera es que sean críticos y que al fin y al cabo desarrollen su criterio en general, porque creo que eso es lo más importante, o sea, no creernos lo que nos dice, o sea, como no creernos lo que nos dice un profesor, como si es que fuera una ley absoluta, no creernos lo que nos dicen las noticias, como si fuera una ley absoluta, no creernos nada, o sea, como que todo lo que leamos primero, digamos, interesante, vámonos a investigar o profundicemos más al tema si es que nos interesa, pero no nos comamos las primeras cosas que nos dicen. Creo que eso siquiera como jóvenes y como comunidad universitaria es algo que deberíamos estar potenciando, así como siempre tratar de buscar y siempre, así nos duela, así no entendamos, así nos dé urticaria o cualquier cosa, tratar de ver y entender otras perspectivas, que no necesariamente entender quiere decir que vas a estar de acuerdo o que de repente te van a transformar o te van a convertir en otra cosa totalmente diferente. No, entender simplemente es poder decir como que, entiendo cómo esta persona llegó a sentir lo que siente y ya está. O sea, como buscar eso activamente, creo que es la única forma en la cual podemos comunicarnos entre grupos humanos, porque capaz dentro de nosotros es súper fácil porque sabemos comunicarnos, pero hay gente que es muchísimo más diferente y no sabemos lo que se nos viene, así sea LGBTIQ+, así sea diversidad étnica, diversidad funcional, diversidad, cualquier diversidad. Creo que esos ejercicios en general solo nos ayudan a que se nos abra la mente y a poder entender otras historias y otras experiencias. Muchísimas gracias, Pedro. No, más bien gracias por estas palabras. Y antes de pasar con Sandra, tal vez marcar un poco el tema de la empatía, que creo que es importante y algo que creo que debemos empezar ya a aplicar desde la academia y creo que desde los espacios como las universidades del tema del laicismo, como marca relativo tanto la Constitución como las prácticas académicas. Entonces creo que eso es muy importante también trasladarlo y el tema de la empatía creo que es clave justamente con todo el tipo, con todos en todos los contextos. Sandra, la misma pregunta igual que Pedro, las últimas reflexiones y qué quisieras dejar a este espacio universitario, a las personas que nos están viendo y en el espacio y en las transmisiones. A mí me parece, y agradeciendo mucho nuevamente por este espacio, me parece también que debemos evitar un poco la satanización y el romanticismo que implican las identidades personales más allá de las sexuales, más allá de las interseccionales. Me parece que es súper importante que en todas las universidades, digamos, el ámbito, en todo el ámbito educativo, se empiece a estudiar, a analizar, a comprender, a involucrarse más con la humanidad misma, es decir, de dónde venimos, qué somos, a qué vamos, es decir, más allá de las clases de filosofía, más allá en mi época de las clases de ética, me parece importantísimo porque además estamos surcando una etapa nunca antes vivida. Es decir, la pandemia ha sacado lo peor y lo mejor de nosotras y de nosotros y de nosotros. Entonces, ¿cómo entendernos? ¿Cómo entenderme en relación con los otros? Es decir, el principio de la alteridad tiene que ser como una cuestión sine qua non. Es decir, si usted quiere aprender, usted quiere llegar a la universidad, tiene que graduarse. No, si usted quiere llegar a la universidad, al bachillerato, a la escuela, tiene que aprender qué es el ser humano. ¿Qué es el ser humano en relación no solamente con nosotros como humanos y humanas, sino también con la naturaleza? Estamos destruyéndonos. Entonces, en base a eso, yo creo que, y a partir también de la interseccionalidad, creo que estos odios, estos conflictos permanentes entre lo laico, lo no laico, lo cis, lo no cis, el hombre, la mujer, todo ese tema binario además, que viene de un sistema que hemos notado, que hemos sufrido, que es un sistema que nos está aniquilando. Yo creo que ya es hora de poner en juego, no tanto en juego, sino más bien en la mesa y poder trabajar al respecto.
Gracias. Muchísimas gracias, Sandra. Le doy paso a Fabián para que dé sus últimas reflexiones y qué nos podría dejar para este público universitario. Bueno, precisamente hablando hacia personas de universidad y como persona que aún no es universitaria, creo que la última reflexión que podría decir es, incluso teniendo en cuenta que a veces el academicismo, no la academia per se, sino el academicismo se vuelve bastante incómodo, es salir, precisamente como dijo anteriormente Pedro y Sandra, salir de lo que se dice únicamente en las aulas, ¿no? Porque a veces, muchas veces, basamos nuestros discursos incluso en teorías que se hicieron hace 40 años y que ya no aplican a nuestras realidades, ¿no? Y a veces hablamos incluso de Butler, que tiene un trabajo muy respetable, o de Foucault, pero no hablamos desde las experiencias autónomas, ¿no? Entonces creo que también esto, para entender las realidades LGBTI, y no solo las LGBTI, todas las diversidades diversas y que muchas veces se ven en un plano de opresión, es necesario hablar con las personas que viven estas identidades, que viven estas realidades. Porque sí, muchas veces te topas en espacios de la academia que te quieren explicar qué es esta identidad, en qué se basa, cómo se conforma, cómo funciona dentro del sistema sexo-género y por qué eres así, por qué eres trans. Y digo, mi identidad está más allá de un libro. Yo de hecho ni siquiera nunca supe hasta que inicié en el activismo que era la teoría queer, y yo sabía que era una persona trans, yo sabía que era un hombre distinto, que era hombre pero que era distinto, y que hay muchas más cosas que me atraviesan que lo que dice un libro, que tanto incluso tiene que ver, por ejemplo, con mi identidad latinoamericana y mi identidad birracial, ¿no? Entonces creería que es un poco el entender eso. Creo que mi mensaje a la comunidad universitaria es, si bien rescatar lo que la teoría y lo que la academia nos brinda para saber desde un plano más teórico, también tenemos que acercarnos a esas personas, tenemos que acercarnos a las personas de las que se hablan en los libros, preguntarles directamente sobre sus realidades, preguntarles directamente sobre sus vivencias. Y también, como le pasó a mi maestra, que incluso se menciona al inicio, Elizabeth Vázquez, atreverse a cruzar la calle para hablar con las personas que tienen esas vivencias, porque incluso así fue un poco como se desarrolló este ambiente transfeminista del proyecto transgénero, hablando directamente, por ejemplo, con las trabajadoras sexuales trans, no hablando desde afuera y viendo las trabajadoras sexuales trans de tal parte, no, hablando directamente con los y las sujetos y sujetas, en este caso, involucradas en el espacio. Entonces creo que es un punto muy trascendental para realmente hacer activismos interseccionales, y sobre todo que no se desarrollen desde un plano paternalista, sino horizontal. Muchísimas gracias, Fabián, por tus puntos de vista, cosas que hay que tomar en cuenta y realmente resaltan mucho. Bueno, te doy paso, Jorge, para acabar, para tus últimas reflexiones y qué nos podrías dar para este ámbito universitario. Muchas gracias, Pamela, y a todos. Gracias también por la invitación. Yo creo que es importante, no solamente para las personas universitarias, sino para todos, más allá de nuestras orientaciones sexuales o nuestras particulares identidades, es cuestionarnos. Entre otras cosas, si la pandemia ha venido a cambiar las cosas, también tiene que cambiarnos hacia adentro, porque no podemos reproducir el mismo mundo que vivíamos antes y que se ha visto en muchas cosas empeorarse con los temas de pandemia. Ya lo dijo Sandra, la pandemia ha sacado cosas buenas, pero también muchas cosas malas de las personas. Entonces, yo creo que cuestionarnos. Cuestionar, por supuesto, el sistema, cuestionar los sistemas políticos, hacia dónde estamos yendo, si estamos manteniendo todavía, como nos dijo Fabián, espacios caducos que ya no responden a las necesidades actuales. Pero esos cuestionamientos también parten de vernos al espejo y decir hasta dónde yo mismo estoy manteniendo ese estatus anterior. Hasta dónde mis privilegios, mientras no sean tocados, entonces chévere, y yo hablo en tercera persona de las otras realidades y me solidarizo con las causas desde mi puesto, como ustedes me están viendo ahorita, y con la computadora delante. ¿Hasta dónde es esto? Si es necesario, como nos dijo Pedro, salir a las calles, tenemos que salir a las calles. Es interesante hacer activismo a través del celular, por supuesto, pero también hay que salir a las calles. También hay que tener conciencia de saber por qué salimos y qué es lo que reproducimos desde nuestros dispositivos digitales también.
Entonces, todos estos cuestionamientos son importantes y vamos a cambiar. Yo creo que el mundo está cambiando rápidamente. Hay un sinnúmero de cosas que nos van a obligar a tomar partido y tenemos que hacerlo. Entonces, que sea en conciencia y que sea en favor de los derechos humanos. Y también una cosa, con esta sensibilización de la que nos han hablado todas nuestras compañeras hace un momento, lo que tenemos que hacer también es incomodar esas posiciones de las que nos hablaba Pedro y Fabián. Sí, Sandra también nos habló es importante recuperar la memoria histórica, por supuesto, pero también tenemos que incomodar. No podemos ser complacientes con el sistema. Y si nos dicen muy bien, aquí está un código que sirve para poder tratar los temas de salud de las personas LGBTI y todo eso, y nosotros tomarlo y decir, ay, sí, muchas gracias. No, no. Tenemos que incomodar y decir muy bien, aquí falta esto, podemos mejorarlo de tal manera, sí. Hay que sensibilizar sobre el tema y hay que trabajarlo a nivel nacional. Entonces también hacernos responsables. En algún momento del camino, y Pedro hablaba acerca de que podíamos compartir estos temas con los curas, por ejemplo. En algún momento del camino, luego de la despenalización y en esta fase de la primera constitución pro derechos del LGBTI, si se puede llamar así, a la del 98, entonces se hizo un lobby y se hizo todo un trabajo con las iglesias en general. Esto tenía que ser de bajo perfil porque todas las cosas están alrededor, como ustedes se pueden imaginar, pero funcionó. Entonces acercarse a las iglesias y todo eso para no topar algunos temas en ninguno de los dos grupos. Funcionó medianamente, pero eso fue en ese momento. Ahora hay que ver qué es lo que pasa en el siglo XXI, ya que está avanzado. Yo creo que muchísimas de las estrategias que utilizamos antes ya no son válidas. Todos los panelistas han dicho eso. Tenemos que volver a construir estrategias. Insisto, a pesar de que no sea un tema consensuado, pero a mí me parece necesario, si bien es cierto, tal vez no marchar de la mano todas las organizaciones y personas y activistas LGBTI hacia un horizonte común, pero por lo menos tener algo que nos identifique. Ojalá una plataforma que diga organizadamente vamos a ir hacia allá. Pero esto no es una obligación tampoco, pero propongo también esto y tratar nuevamente de estar con los ojos bien abiertos sobre todos estos engaños que pudieran haber con respecto a los avances de derechos que nos quieran proponer los gobiernos o los estados, porque esto tiene sus trampas. Entonces ahí tenemos que estar con los ojos bien abiertos y ante una probable constituyente o una probable consulta popular, etcétera, nuevamente estar afinados todos los sentidos para que no nos pasen gato por liebre. Eso y continuar manteniendo eventos como este, que sean lo más difundidos posible como para poder hablar no solo de esto, de los temas LGBTI en este momento como lo estamos haciendo, sino también participar a todos los demás temas que son de interés para todos. Los derechos de las personas, los derechos de la naturaleza y poder llegar a esa orilla que hemos soñado todos, a poder vivir en tranquilidad y disfrutando en el acceso a los derechos de todas las personas, sin mirar a nadie como menos o como una persona pobrecita que necesita de nuestro apoyo. Sí, gracias. Muchísimas gracias, Jorge, por esas palabras finales, porque has logrado englobar, creo que todo lo que tanto Sandra, Pedro y Fabián han ido rescatando a lo largo de sus intervenciones. Creemos que estos espacios son necesarios para generar estos puentes, pero también generar estos cuestionamientos y estas incomodidades, porque de esa forma seguimos construyendo y seguimos cuestionando las estructuras, tanto en términos de política, tanto en términos de la academia, y creo que ese es el compromiso y ese es el espacio con el que estamos como comprometidos, tanto desde el programa Universidad, como no me va a tomar las palabras del colectivo juvenil Dragones Queer, entonces, pero me sumo igual a tus palabras. Pame, no sé si quieres acotar algo antes de ir cerrando el evento. Nada, muchísimas gracias a todos los panelistas por haber dado su punto de vista, por haber realmente enriquecido todo este tipo de conversación y los temas que se han planteado, y también gracias al público por su asistencia. Muchísimas gracias, Pame, y gracias a Sandra, a Jorge, a Pedro y a Fabián por esos tejidos, esas ideas y por sus reflexiones. Les agradecemos profundamente. Esperamos próximamente tener un evento con todas las medidas de bioseguridad en el campus y poder compartir con ustedes también varios espacios y seguir construyendo. Agradecerles a todos por haber asistido el día de hoy
Y recordarles que este es el primer evento de la Semana de Diversidades y tenemos en la tarde 2 eventos más, y durante la semana justamente hablaremos sobre el Estado laico el día miércoles junto a Diego Falconi, Axa y Silvia Buendía. Vamos a hablar un poco también sobre vamos a tener un taller súper interesante mañana sobre arte drag, también a las 6 de la tarde. Entonces tenemos varios eventos a la semana y les invitamos a agradecerles a todos y que tengan una buena tarde y que se sigan cuidando en la medida de lo posible.